Reflexionar sobre bienaventurados los que lloran. Recordemos que estamos viendo el Sermón del Monte como primera instancia. Ya tenemos un recorrido bastante avanzado por el mensaje del Evangelio. Primero el arrepentimiento, posteriormente el reconocimiento de la necesidad del Espíritu Santo. Y en ese proceso, el Sermón del Monte nos ayuda y orienta a cómo tener y vivir una vida que nos va a permitir la entrada al reino de los cielos, ¿cierto? Ese es el tema, uno de los temas centrales del mensaje del Evangelio. Entonces eso nos invita y nos convoca a entender dos cosas importantes: cómo el reino del cielo se hace activo a mi favor y cómo yo pertenezco al reino de los cielos. ¿Cómo pertenezco al reino de los cielos entonces? Cuando comienzo a entender, comprender y practicar el Sermón del Monte como primera instancia. Posteriormente vamos a ver otras parábolas que también Jesús nos enseña y nos guía para dirigir nuestras vidas. Hoy entonces nos toca bienaventurados los que lloran. Y empieza en primera instancia a ser como un poco paradójico, porque si bienaventurados significa felices, tendríamos que traducir la frase felices los que lloran. Y ya comienza una problemática ahí. ¿Cómo puede ser que sean felices los que lloran? ¿Cierto? Y felices los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero esta frase, al igual que la primera, llamándonos la atención en ese contexto, tenemos que meditar en lo siguiente. La invitación es a que debamos llorar. Llorar. Pero llorar es lo que menos quiere el mundo. Sí. La gente no quiere llorar porque todo lo contrario. Ellos dicen, no, ¿qué? Vamos a llorar, seamos felices, vivamos la vida, ya tenemos bastante con las luchas que tenemos a diario. Entonces nos dicen el mundo, no, hay que vivir la vida loca y disfrutemos, seamos felices. La filosofía del mundo es, olvídense de los problemas, vuélvanles la espalda, hagan lo posible para evitarlo. Las cosas ya de por sí son bastante malas para que uno vaya en busca de problemas. Eso es lo que dice el mundo. Por tanto, traten de ser lo más felices que puedan. La organización de toda la vida, la manía por los placeres y el dinero, la energía, el entusiasmo que se gasta por entretener a la gente. Lo han visto las películas, el cine, los parques de diversiones. Hay una gran inversión de muchos empresarios que dirigen su dinero, su capital en entretener a las personas. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan. Entonces hay una gran cantidad de inversión para tratar de olvidar, omitir el dolor en el mundo. Y ese dolor, y en ese dolor el Evangelio dice, bienaventurados los que lloran. Todo lo contrario a lo que el mundo dice. Felices los que lloran. En realidad son los únicos que van a ser felices, dice la Biblia, los que lloran. Si examinamos el pasaje paralelo que queda en Lucas capítulo 6, no lo busquen, dice así, en Lucas 6 veremos un paralelo de esta bienaventuranza, dice así, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis, es lo que dice Lucas. Promete bendición y felicidad a los que lloran. Estas afirmaciones son importantes tenerlas en cuenta. No cabe duda de que estamos una vez más, para ir desglosando un poquito más, no cabe duda de que estamos ante un significado enteramente espiritual. Así como lo vimos cuando con el mensaje anterior, ¿no? Que era pobres en espíritu, ¿sí? Ahora también está diciendo lo mismo. El Señor
no dijo que los que lloran literalmente, a eso no se refería, sino que a otra cosa más profunda, es un llorar espiritual. Al igual que, como dije, la pobreza en espíritu no es material, económico, sino esencialmente espiritual. También en este caso estamos frente a algo completamente espiritual, no tiene nada que ver con lo literal. Bienaventuranzas se refieren a una condición, eso es importante tenerlo en cuenta. Las bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual, a una actitud espiritual. Ellos son los que son alabados, los que lloran en espíritu, ellos son los felices. Ahora, como hemos visto en el mundo, hay un contraste, porque lo que quiere el mundo es que nosotros tratemos de evitar el dolor. Cuando viene el cobrador a la puerta, ¿qué hacemos? Tratamos de no salir. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a omitir el dolor. Cuando ya sabemos que, claro, cuando sabemos que viene, cuando viene por ejemplo, viene una cuenta que pagar, ay no, mañana me acuerdo, no, mañana me acuerdo, mejor mañana saco cuentas. Todo lo contrario a tener que enfrentarlo. Entonces a eso se refiere la Biblia, el Sermón del Monte. Nos invita y nos lleva a reflexionar sobre esa conducta. Pero también tenemos que destacar otra cualidad que a veces vemos dentro de los cristianos, que a veces quieren hacer lo contrario, quieren fingir una alegría. ¿Han visto alguna vez predicaciones en las redes sociales? Iglesia, dice, ven a la iglesia porque estamos en avivamiento, y todos ríen y todos son felices y todos están alegres, pero al mostrar eso no está mal, pero a veces estamos vendiendo una falsa imagen del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, y en este caso esta bienaventuranza, nos traen a la luz de que sí vamos a pasar por dificultades. ¿Sí? Todos hemos pasado por dificultades, todos. Y el que todavía no está en dificultades, que se ponga muy, como dicen aquí, muy atento, porque está en la lista. Va a pasar. Quieras o no, va a pasar. Entonces, decir que prácticamente el Evangelio, el mensaje te va a hacer sonreír de por vida, es completamente falso. Entonces tampoco se refiere a ese extremo de irnos de un lado a otro, de irnos a un extremo positivismo, a un extremo rincón en que voy a ser feliz de por vida. Es cierto que el entusiasmo llega a influenciar en otras personas que dicen, desde que Cristo llegó mi vida es completamente feliz. Y eso es algo no exacto, porque sí somos felices, sí tenemos fortalezas, sí tenemos la fuerza de Dios. Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando estamos tristes nos consuela, cuando estamos débiles nos da fortaleza, cuando estamos confundidos nos da dirección. Pero no significa de que anteriormente a esa respuesta, la consolación, ¿no?, etcétera, no significa de que nosotros no hayamos pasado por dificultades. Sí las pasamos, sí las sufrimos. Entonces no es tampoco ir a otro extremo de estar en una aparente jovialidad, alegría, fuerza falsa, de alguna forma decirlo. Pero tenemos que entonces empezar a desglosar qué es entonces llorar. ¿Alguien se imagina qué puede ser llorar? Bienaventurados los que lloran.
Bueno, en primera instancia, ya que tenemos que ver este punto, en primera instancia, la imitación de nosotros hacia Jesús nos va a empezar a dar las primeras pistas de lo que significa. Jesús anduvo por la tierra. Una de las cosas, haciendo un paréntesis, una de las cosas interesantes que me llama mucho la atención es que Jesús en el relato del Nuevo Testamento dice que ríe, dice que llora, ¿no? Que se angustia, que sufre. Lloró por Lázaro, por ejemplo. Pero en la Biblia en ninguna parte dice que Jesús riera. Qué interesante eso, porque es algo para poder reflexionar. Entonces, vemos también a Jesús que en algún momento se lo comparó y se le dijo de que tenía más o menos como 50 años. En una expresión en Juan 8:57 dice así, que Jesús dijo lo siguiente: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y los que escucharon lo miraron y le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Se lo dijeron a alguien que tenía apenas 30 años. Y lo compararon con alguien de 50. Entonces los estudiosos dicen de que Jesús es probablemente que representaba más edad de lo que tenía. ¿Por qué? Por sus padecimientos, por sus sufrimientos, por su ministerio. Entonces fue una persona que se dedicó de completo al ministerio. Y eso nos da una referencia de que cuál debe ser también nuestra actitud. No significa que andemos llorando, andemos literalmente llorando, angustiados, con una extra pena o golpeándote en el pecho de que yo soy santo, no, sino que apunta más que nada a una seriedad interna. Tengo que ser sobrio. La Biblia expresa cuando Pablo escribe las cartas, dice ser sobrios. ¿Han escuchado? Sí. ¿He escuchado? Ser sobrios. O sea, ser serios en tu forma interior de ser. Es decir, si quieres tener un objetivo en la vida, tenerlo claro. ¿Han visto a muchachos que le preguntan: ¿tú qué quieres estudiar? Me gustaría ser veterinario, pero también aviador. O sea, no es tan claro, o sea, no están siendo serios en el proyecto de vida. ¿Por qué? Porque le falta madurez. Pero lo que nos quiere decir Jesús en esta bienaventuranza es que seamos serios en este aspecto, pero aún no tenemos la respuesta exacta de lo que quiere decir esto. Entonces lo vamos a ver ahora. Quiero que me ayuden a buscar y leer, yo lo voy a leer si quieren, el libro de Santiago 1:13, y ahí comenzamos a ver las primeras respuestas. Santiago 1:13, lo que quiere decir en este sentido en que bienaventurados los que lloran, es decir, tenemos que tener la disposición de llorar, significa lo siguiente: hacer una reflexión de lo que nosotros somos ante Jesucristo. ¿Quiénes somos ante las exigencias? Esas exigencias son para que nosotros seamos felices, porque dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Consolados. Entonces, cuando vemos el análisis de esta palabra, vemos el ejemplo de Jesús, vemos el ejemplo de Pedro, vemos el ejemplo de Pablo en el desarrollo de su ministerio, podemos encontrar la respuesta. Pablo dijo: ay de mí que llevo este aguijón, ¿se acuerdan? Y él se lamentaba porque tenía una debilidad, porque reconocía. Ese reconocimiento es llorar, es reconocer lo que somos.
Un pastor decía que al finalizar el día teníamos que analizarnos a nosotros mismos y hacer cuenta de todas las cosas que no debimos haber hecho en el día. Y si lo sumamos son bastantes cosas. Y antes hacía eso. ¿Sí? Eso es bueno, eso es llorar. Bienaventurados los que lloran. Pero no solo eso, sino que meditarlo, reflexionarlo y darse cuenta de lo que uno es ante el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos. En nuestro corazón hay, y está plagado de malas intenciones. ¿Qué dice Santiago 1:13? A ver. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Y el 14? Sino que cada... Sigue. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ven? O sea, lo que Pablo dice ahí es que el tema no es la tentación, pero es una antesala. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia de sí mismo es atraído y seducido. Y el 15 dice, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Ahí mismo en Santiago, ahora en el 14, en el 4:1, veamos qué dice en el 4:1. Me dice así: ¿de dónde vienen las guerras? Cuando la gente dice, ¿y por qué Dios no detiene las guerras? Los conflictos. Bueno, aquí dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten a vuestros miembros? Es decir, ¿no es nuestra propia envidia, celo? ¿No? Y el versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, de nuestra propia concupiscencia es de donde viene, de nuestro propio corazón, de nuestra propia naturaleza humana, es que vienen todos los males. Y si todavía queremos seguir investigando, podemos ir a Mateo 15:19. Ahí vamos a encontrar otra referencia en Mateo 15:19. Miren lo que dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al ser humano. Esas son las cosas que contaminan al ser humano. Entonces, cuando Jesús está diciendo bienaventurados los que lloran, está diciendo felices son los que hacen un análisis de su propia vida, de su propia conducta. Y ante ese panorama, es decir, hoy mentí, hoy miré mal, hoy me atravesé en el carro a un inocente, hoy me dio rabia con un taxista, me dio rabia con un chofer, me dio rabia y hice cosas malas. Hoy pensé esto de mal, hoy quise hacer esto. Si no notáramos, ay Dios, no acabamos, hacemos una lista grande. Sí. Preguntar algo, dice, yo había escuchado